próximos minutos vamos a hablar del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Es un síndrome relacionado con la conducta que se inicia sobre todo en la infancia y del que parece además que en los últimos años han aumentado el número de casos diagnosticados. ¿Qué podemos hacer para plantarle cara? ¿Cómo le hacemos frente? Bueno, pues de ello vamos a hablar con la psicóloga infanto-juvenil Leire Alcorta. Leire, Egunon, muy buenos días. Kaise, Egunon. Bueno, ¿podría decirse que estamos ante el trastorno más frecuente en la infancia? Sí, no sé si más frecuente, pero desde luego en nuestros servicios de infanto-juvenil es uno de los principales motivos de consulta. ¿Y por qué se caracteriza el llamado TDA? ¿Cuáles son Bueno, esos síntomas, ¿no? que hacen que se diagnostique? el trastorno por déficit de atención, que puede ser con o sin hiperactividad, Ujú. es un trastorno que generalmente se inicia en la infancia, como bien habéis dicho, y se caracteriza por dificultades para mantener la atención, hiperactividad o exceso de movimientos, impulsividad, ¿no? Lo que nosotros llamamos dificultades en el control de impulsos. Ujú. La característica esencial del TDAH suele ser un patrón persistente de desatención, hiperactividad e impulsividad, más frecuente y grave que el que se observa habitualmente, ¿no?, en niños o sujetos de un nivel de desarrollo similar. Para plantarle cara, digamos, hay dos vías. Una sería, obviamente, la farmacológica, pero claro, el abuso de medicamentos, en algunos casos incluso el diagnóstico erróneo, a lo mejor no es el tratamiento más adecuado, esto puede tener una serie de reacciones adversas. Claro, mira, sin embargo, nosotros siempre solemos insistir, ¿no?, que bajo el diagnóstico del TDAH y sus síntomas pueden quedar enmascarados problemas emocionales y afectivos, trastornos neurológicos o dificultades de aprendizaje, para lo que se debería hacer un tipo de intervención o unos tratamientos específicos, ¿no? Es por ello que nosotros en el Instituto Burmuin insistimos mucho en la importancia de realizar una evaluación completa que contemple la complejidad, ¿no?, y singularidad de cada niño o niña y que se haga por un equipo multidisciplinar. Ujú. Otra de las alternativas, digamos, no invasiva, sería en este caso el neurofeedback. Este es, bueno, digamos, un término o un tratamiento que está empezando o tiene ya un recorrido. Es un tratamiento con un recorrido largo, pero principalmente se ha venido utilizando mucho en Estados Unidos. ¿No? Tanto los costes como la implantación es costosa y laboriosa, Hmm. y nosotros llevamos ya un tiempo, ¿no?, introduciéndolo aquí en Bilbao y trabajamos, ¿no?, específicamente en ansiedad, en estrés, en dolores y también en neurofeedback para el TDAH y para trastornos del aprendizaje. Por cierto, que el año pasado, en el año 2013, hablábamos precisamente de Estados Unidos, la Asociación Americana de Psiquiatría coloca el neurofeedback, perdón, en su escala más alta de nivel de eficacia. ¿Es así realmente? O sea, ¿tiene un nivel de eficacia tan alto? Sí, eso es. La APA americana coloca el neurofeedback para la intervención, el TDAH, en el nivel 1 de eficacia, ¿no? Se sabe que entre el 70 y el 90% de los casos de TDAH presentan un patrón característico de ondas electroencefalográficas que son comunes por presentar una menor actividad cortical, sobre todo en zonas frontales y centrales. Esto es, ¿no?, ellos presentan una proporción elevada de ondas zeta y una proporción disminuida o reducida de ondas alfa y beta, que es lo que trabajamos a lo largo de la intervención. Bueno, estamos hablando del neurofeedback, pero todavía no nos hemos puesto a explicar en qué consiste este tratamiento. El neurofeedback es un tratamiento neurocomportamental destinado sobre todo a la adquisición de autocontrol sobre determinados patrones de actividad cerebral y la aplicación de estas habilidades en lo que serían actividades de la vida diaria. Para explicarlo de una manera un poco más fácil, ¿no?, las sesiones de neurofeedback son monitorizadas por un Ujú. terapeuta que coloca uno o más electrodos en cuero cabelludo y en los lóbulos de las orejas de los niños, Ujú. y estos electrodos funcionan simplemente como sensores. Son unos sensores que recogen información sobre la actividad eléctrica del cerebro del niño, Sí. que es a su vez recogida automáticamente por un programa informático, pudiendo de esta manera analizar lo que es su patrón de ondas cerebrales en un tiempo real. Ujú. Y al niño entonces, una vez se le han colocado estos, digamos, sensores, lo que se le hace es pues proponerle una serie de desafíos que solo supera si presta atención. Eso es, esto permite darle información al niño acerca de cómo funciona su cerebro, si lo está haciendo bien o si debe modificar su patrón hacia una dirección determinada. Permite que el niño, ¿no?, que recibe estas instrucciones en el momento que se está realizando la tarea,
¿no? Pueda atender a los errores y a entrenar estas funciones sobre las que normalmente no tiene un control consciente, como son, por ejemplo, ¿no? La dirección del foco atencional, la planificación, la consecución de metas en función de reforzadores y objetivos, ¿no? Ujú. Lo que supone que ganen en autocontrol y autorregulación. Mm. Es además un tratamiento, pues obviamente que no tiene efectos secundarios y que no es invasivo, con lo cual, aunque vemos que ya está teniendo un importante recorrido, al menos al otro lado del charco, aquí, bueno, pues quizás no tanto, pero sin duda el hecho de que no sea invasivo como que puede ayudar, ¿no? En un futuro a que, bueno, pues poco a poco la gente se vaya decantando, la gente, pues los niños que están diagnosticados o sus familias pues, se vayan decantando, pues sin lugar a dudas, por este tratamiento. Eso es una técnica, ¿no? Como decimos, no invasiva y que se puede combinar. Y de hecho nosotros combinamos con otros tratamientos como son la psicoterapia, ¿no? Como tratamientos farmacológicos en el caso de que sea necesario. Ujú. Y es muy importante, ¿no? Hacer hincapié en que no produce efectos secundarios. Sí, que es Es algo precisamente que se critica de la farmacología. Eso es, y ¿no? Un dato muy positivo es que la evolución del tratamiento es medible cuantitativamente, con datos objetivos, ¿no? Y como decimos, por eso se llama feedback, porque reporta una información, ¿no? Claro. Una información al niño y, ¿no? A sus padres y a la gente que trabaja con ellos de cómo es su avance, de cómo está ganando, ¿no? En autocontrol, en esa capacidad para, ¿no? Autogestionarse y autorregularse. Mediante el neurofeedback, bien mediante esta técnica no invasiva, comentábamos, o bien mediante otras técnicas, en este caso farmacológicas, ¿podría llegar a ser posible erradicar este tipo de trastorno algún día o por el momento se desconoce? Bueno, hay mucha polémica en torno a este caso, ¿no? Y sí que es verdad que los estudios de farmacología, ¿no? Y de otros métodos apuntan a diferentes, ¿no? A diferentes partes. Nosotros insistimos y un valor muy importante del neurofeedback o de otros tratamientos, ¿no? Es que no dependes o no vas a depender siempre del uso externo de una medicación. Se trata de conseguir una autorregulación, algo interno, que Ujú, el niño aprenda a controlar, que aprenda a conocer su cerebro, ¿no? Y que se autorregule y que sea capaz de generalizar esto en su día a día. Lo más importante no es que esos logros se consigan en consulta, sino que sean generalizables y que se vean en lo que es su vida cotidiana. que Y mediante esto, este digamos, tratamiento ellos realmente aprendan a aprendan, eso concentrarse. es. Y esto sería el éxito, que no dependan ya sea de un fármaco o de cualquier otro método externo, Ujú, que sea, ¿no? Algo interno y algo que los vaya a acompañar en su desarrollo. Yo ujú. diría que es uno de los éxitos de esta terapia. Te quería también preguntar por acerca de cómo tenemos nosotros que reaccionar pues como sociedad ante esta patología, porque claro, parece que hay como digamos un sentir, ¿no? Que cuando a un niño se le diagnostica TDA, pues parece que automáticamente le ponemos la etiqueta pues de que si es vago, está en clase, pues no le gusta, no quiere hacer los deberes. Claro, a veces no pensamos en que a ellos claro que les gustaría poder concentrarse sin problemas y sacar buenas notas, ¿no? Es que se percibe como algo negativo cuando en realidad pues, no tiene por qué ser así. Claro, por eso nosotros insistimos mucho, ¿no? Lo que te comentaba al principio, en hacer un buen diagnóstico, eso es esencial, hacer una evaluación correcta, ¿no? Para discriminar los falsos positivos, que Ujú, realmente hay claro, muchos, ¿no? Que un niño sea movido no significa que sea hiperactivo. Es decir, ¿no? Hay sí. niños más enérgicos, con más tono, con menos tono, que un niño no preste atención en clase, no siempre va de la mano a un problema de atención, que es generalmente lo que se tiende, ¿no? A pensar, o lo que pasa muchas veces, como decías, que se les coloca, ¿no? Inmediatamente una etiqueta. Mm. Precisamente te quería preguntar por esto, por si habría un error de diagnóstico. Es decir, si se puede dar el caso de que se etiquete o se diagnostique como déficit de atención, pues actitudes que en realidad no lo son. Que el fallo viene, digamos, de la educación que se le da y no de que el niño realmente tenga esa patología. Eso es, los falsos positivos generalmente suelen ocurrir cuando no se ha hecho un diagnóstico veraz, cuando nos basamos simplemente en lo observacional, ¿no? Ujú, Pues este niño en clase se mueven, cuando los diagnósticos se hacen basados, ¿no? En unas conductas visibles tanto por padres como por profesores y únicamente se diagnostica con ese baremo, ¿no? Si el niño se mueve, si es descuidado con su material escolar, si no respeta turnos, eso es algo muy común a la infancia.
Sí, Por pero tanto, no tenemos que significa... ir más allá. Claro. Más allá es muy importante hacerlo con pruebas objetivas, ¿no? Con pruebas neurológicas, que haya datos de lo que se entiende, ¿no? Dentro de una significación clínica normal y Ujú. dentro de la patología. Bueno, pues Leira Alcorta, psicóloga infanto-juvenil del Instituto Burmuin de Bilbao. Eskerrik asko por haber estado aquí con nosotros en Euskadi hoy fin de semana de Onda Vasca y hasta la próxima. Venga, mi esker zuei. Agur. Agur.